Hoy vamos a explicar el paper titulado Reconciliando la práctica moderna del aprendizaje automático con el compromiso sesgo-varianza, publicado en diciembre de 2018 por Mikhail Belkin, Daniel Su, Sijuan Mai Soumik Mandal. En este trabajo se intenta responder una pregunta fundamental: ¿por qué los modelos enormes, como las redes neuronales profundas, no necesariamente sobreajustan aunque memoricen los datos? El objetivo central del artículo es reconciliar la teoría estadística clásica con los resultados empíricos observados en aprendizaje profundo moderno. Durante años existió una brecha entre lo que predecían los libros de estadística y lo que realmente funcionaba en sistemas reales. Los autores muestran que la aparente contradicción surge porque el régimen de interpolación no estaba considerado en el análisis tradicional. La teoría previa asumía que alcanzar error cero en entrenamiento implicaba necesariamente pérdida de capacidad predictiva. El trabajo propone una nueva forma de entender la complejidad efectiva de un modelo basada no solo en el número de parámetros, sino también en las soluciones preferidas por el algoritmo de optimización. Esta reinterpretación permite unificar observaciones experimentales dispersas bajo un marco conceptual coherente. Así se evita tratar cada éxito empírico como una excepción inexplicable. El artículo abre además una línea de investigación completa dedicada a caracterizar matemáticamente la generalización en modelos sobreparametrizados. Además, establece el inicio de una teoría moderna de generalización aplicable a sistemas de gran escala entrenados con optimización iterativa. Durante décadas, la teoría clásica decía lo siguiente: si el modelo es demasiado simple ocurre subajuste, si el modelo es demasiado complejo ocurre sobreajuste, por lo tanto debe existir un punto óptimo intermedio. A esto se le llamó el compromiso sesgo-varianza y se representaba con una curva en forma de U. El sesgo mide el error sistemático producido por hipótesis demasiado restrictivas, mientras que la varianza mide la sensibilidad del modelo a fluctuaciones en los datos de entrenamiento. El equilibrio entre ambos definía la práctica de selección de modelos. Bajo esta visión se desarrollaron técnicas como regularización explícita, validación cruzada y poda de modelos. Todas buscan reducir la complejidad para evitar memorizar ruido estadístico. El problema es que esta teoría asume que el modelo nunca entra en el régimen de interpolación perfecto, algo que hoy es común en redes neuronales modernas. También supone que la complejidad se puede medir únicamente contando parámetros libres, lo cual deja de ser válido en espacios de muy alta dimensión. Por ello, muchos diagnósticos clásicos de sobreajuste resultan engañosos cuando se aplican a sistemas actuales. La teoría clásica funcionaba bien en contextos de pocos parámetros, pero no fue diseñada para el aprendizaje automático contemporáneo. Pero en la práctica moderna empezó a pasar algo extraño: las redes neuronales gigantes, con millones o incluso miles de millones de parámetros, logran error cero en entrenamiento y aún así generalizan bien en datos nuevos. Según la teoría clásica, eso no debería suceder. Este comportamiento fue observado sistemáticamente en visión por computador, procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz. No era un caso aislado, sino un patrón repetido en múltiples dominios. Los modelos no solo evitaban degradarse, sino que mejoraban al aumentar tamaño incluso después de memorizar completamente el dataset. La validación cruzada confirmaba mejoras reales en distribución fuera de muestra. Esto generó una crisis conceptual porque implicaba que el sobreajuste clásico no describe correctamente el régimen de gran capacidad. La industria adoptó el escalado empírico antes de entenderlo teóricamente debido a sus ventajas prácticas. La teoría tuvo que adaptarse posteriormente para explicar un fenómeno que ya era ampliamente utilizado. Este desacople entre teoría y práctica impulsó nuevas investigaciones en aprendizaje estadístico moderno. El paper introduce una nueva curva llamada doble descenso. Primero ocurre lo esperado: al aumentar la capacidad del modelo el error baja. Después sube cerca del punto donde el modelo empieza a memorizar completamente los datos. Ese punto se llama umbral de interpolación.
Aquí la teoría clásica diría que a partir de ahora todo empeora, pero no. Si seguimos aumentando la capacidad del modelo, el error vuelve a bajar otra vez. Esto significa que un modelo extremadamente grande puede funcionar mejor que el modelo óptimo clásico. El pico central corresponde al peor régimen posible, donde el modelo apenas logra interpolar, pero lo hace de forma inestable. Pequeñas variaciones en los datos producen grandes cambios en la función aprendida. Una vez superado ese punto, aparecen múltiples soluciones interpolantes y el algoritmo de optimización selecciona soluciones suaves de baja norma implícita. Esto actúa como regularización implícita. La segunda caída del error representa un régimen dominado por la geometría de la solución más que por la cantidad de parámetros. En este régimen, el número de parámetros deja de correlacionarse directamente con la complejidad funcional efectiva. El comportamiento puede visualizarse como dos fases separadas por una transición crítica asociada a la interpolación exacta. Esta curva redefine el concepto tradicional de capacidad efectiva en modelos estadísticos. La explicación propuesta es el sesgo inductivo. Entre todos los modelos que memorizan perfectamente los datos, algunos son más suaves y simples matemáticamente. Los modelos grandes pueden encontrar esas soluciones suaves y los modelos medianos no. En otras palabras, un modelo pequeño no puede representar la realidad, un modelo mediano memoriza ruido y un modelo enorme encuentra la estructura real escondida en los datos. El optimizador gradiente descendente no explora uniformemente el espacio de hipótesis, sino que favorece soluciones de baja complejidad efectiva. Esto introduce regularización implícita dependiente del algoritmo. En espacios de alta dimensión existen muchas funciones interpolantes y la mayoría generaliza mal, pero unas pocas poseen propiedades geométricas estables. El entrenamiento tiende a encontrarlas. Por tanto, la capacidad paramétrica deja de ser el principal indicador de riesgo de sobreajuste y pasa a ser la norma funcional de la solución. La inicialización aleatoria también contribuye al sesgo hacia soluciones suaves. La dinámica de optimización actúa como un filtro que selecciona funciones con baja energía en cierto espacio funcional. Este comportamiento puede interpretarse como una preferencia por funciones de mínima complejidad en espacios de hipótesis infinitos. El fenómeno aparece en muchos algoritmos, redes neuronales, máquinas de kernel, bosques aleatorios y boosting. Por eso el doble descenso no es un truco específico del deep learning, sino un comportamiento general del aprendizaje automático moderno. Experimentos controlados muestran la misma curva al variar número de árboles, dimensión de características o número de bases en métodos de kernel. La forma cualitativa se mantiene constante. Esto sugiere que el fenómeno depende de la interpolación y no de la arquitectura concreta. Es una propiedad estadística amplia del aprendizaje supervisado. La universalidad del efecto indica que la teoría tradicional basada únicamente en conteo de parámetros es incompleta. Incluso modelos lineales en alta dimensión pueden presentar doble descenso bajo ciertas condiciones. Esto refuerza la idea de que el fenómeno pertenece a la estadística moderna más que al diseño de redes profundas. Por lo tanto, constituye una propiedad estructural del aprendizaje en alta dimensión. La conclusión importante es que la regla clásica de evitar el sobreajuste reduciendo la complejidad ya no siempre aplica. En muchos casos actuales, la estrategia correcta es lo contrario, usar modelos mucho más grandes de lo necesario y entrenarlos hasta interpolar. Esto cambia la forma en la que entendemos la generalización en inteligencia artificial y probablemente explica por qué los sistemas modernos funcionan tan sorprendentemente bien. La práctica moderna de escalar modelos y datos encuentra respaldo teórico en esta reinterpretación. El tamaño puede actuar como mecanismo de estabilización. Esto también redefine el papel de la regularización explícita, que a veces puede empeorar la solución al impedir alcanzar el régimen benigno de interpolación. El diseño de modelos pasa a centrarse en optimización y geometría funcional más que en limitación estricta de parámetros.
La selección de arquitectura se transforma en un problema de dinámica de entrenamiento más que de conteo de grados de libertad. Se abre así un marco conceptual alineado con el desarrollo de modelos fundacionales contemporáneos. Este enfoque influye directamente en la construcción de modelos de gran escala actuales. Ese es el fenómeno de doble descenso. Este concepto conecta la teoría estadística con la práctica industrial de la inteligencia artificial contemporánea. Entenderlo permite diseñar sistemas más grandes sin temor automático al sobreajuste. Representa un cambio de paradigma en cómo interpretamos la capacidad de los modelos. También orienta futuras teorías hacia la interacción entre datos, optimización y geometría. Probablemente será una base para la próxima generación de teoría del aprendizaje automático. Su comprensión resulta esencial para investigar la inteligencia artificial moderna. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan los fundamentos de esta nueva tecnología y así, tal vez, dejen de escuchar a todos esos falsos profetas de la inteligencia artificial que jamás en su vida han programado una red neuronal con Python o sin Python. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.